Los sueños que inflaman el corazón. El Papa Francisco dijo a los consagrados en la fiesta de la presentación del Señor: la tentación de la supervivencia nos hace profesionales de lo sagrado, pero no padres, madres o hermanos de la esperanza de Jesús que estamos llamados a profetizar. Alepo quiere renacer. Las imágenes de la primera visita de los enviados del Papa a la martirizada ciudad siria desde el final de las hostilidades, Monseñor Daltoso del Dicasterio para el Desarrollo Humano, las comunidades cristianas se han vuelto a poner en camino, ahora hospitales, formación para los jóvenes. El ecumenismo de la música, la Capilla Musical Pontificia Sixtina y el coro anglicano de la Abadía de Westminster cantaron juntos en las vísperas que clausuraron la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Monseñor Palombela, la cultura nos permite ser vehículo de diálogo. Cuba, isla redescubierta. El libro del ex subdirector del Observatorio Romano, Di Chico, Cuba entre Francisco y Obama, cuenta el deshielo con los Estados Unidos visto desde la isla caribeña y el país del Papa en favor del entendimiento. El objetivo común es un mundo más justo. La planta ecológica del Vaticano. Visitamos la zona para el tratamiento de los residuos que se recogen de manera selectiva en el territorio de la Santa Sede, donde pronto, además de papel, reciclarán metales, vidrio, escombros, medicinas caducadas y desechos especiales. El jueves por la tarde, en la Basílica Vaticana, el Papa Francisco celebró la misa de la fiesta de la presentación del Señor y la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Nos lo cuenta Benedetta Capelli. La Basílica de San Pedro se sumerge en la tenue luz de las velas que bendijo el Papa Francisco y que estrechaban en sus manos los numerosos religiosos que en la misa recuerdan la 21ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Cantan las alabanzas a Dios en la fiesta de la presentación del Señor, como Simeón, que esperó a Jesús en el templo e inmediatamente reconoció en él la luz, la esperanza que le hizo exultar de alegría al Dios que todavía hoy vive en medio de su pueblo. El canto de Simeón, afirma el Papa, es el canto del hombre y creyente que al final de sus días puede afirmar: es verdad, la esperanza en Dios no defrauda nunca. No defrauda a Ana, la anciana que encuentra fecundidad en la oración, y no defraudará a los enfermos, a los prisioneros, a las personas solas, a los pobres, a los ancianos, a los pecadores con los que Jesús se encontrará. Seamos herederos de los sueños de nuestros padres, herederos de la esperanza que no defraudó a nuestras madres, a nuestros padres fundadores, a nuestros hermanos mayores. Seamos herederos de nuestros ancianos que tuvieron la valentía de soñar. Y como ellos, hoy queremos cantar también nosotros. Dios no engaña, la esperanza en Él no defrauda. Dios viene al encuentro de su pueblo. El sueño y valentía de la profecía para ser fecundos y no dejarse vencer, añade el Papa, por la tentación de la supervivencia, que nos hace reaccionarios miedosos, cerrados a la creatividad, buscando atajos para huir de los desafíos que llaman hoy a nuestra puerta. La tentazione della sopravvivenza ci fa dimenticare la grazia. La tentación de la supervivencia nos hace olvidar la gracia, nos convierte en profesionales de lo sagrado, pero no en padres, madres o hermanos de la esperanza que hemos sido llamados a profetizar. Este clima de supervivencia vuelve árido el corazón de nuestros ancianos, privándolos de la capacidad de soñar. Y de esta manera esteriliza la profecía que los más jóvenes están llamados a anunciar y realizar. La esperanza nace de Jesús para Simeón por haberlo llevado en brazos, de estar en medio de su pueblo. Y esto, afirma el Papa Francisco, es lo que salva de la supervivencia y hace que el corazón viva, poner a Jesús donde debe estar, en medio de su pueblo, también cuando la realidad está llena de cambios y el consagrado y la consagrada tienen grandes retos ante sí. Aquí es donde están llamados a ser levadura, a poner sin defensas ni miedos, sino con las manos en el arado y a hacer que crezca el grano sembrado entre la cizaña. Poner a Jesús en medio de su pueblo significa tener un corazón contemplativo, capaz de reconocer que Dios camina por las calles de nuestras ciudades. Es querer tocar las heridas de Jesús
en las heridas del mundo, e brama que está herido y grita y suplica levantarse otra vez. metterci con Gesù in mezzo al Ponernos suo con popolo, Jesús en medio de su pueblo, non come attivisti della fede, no como ma activistas de la come fe, uomini e sino donne como hombres che y sono mujeres que son continuamente perdonados. Mezclarnos, continúa el Papa, participar en esta marea caótica que con el Señor se convierte en fraternidad, una caravana solidaria, una peregrinación santa. Ese salir de uno mismo tantas veces evocado por Francisco para transformar la propia vida compartiendo este canto nuevo y fuerte que nace de la esperanza. En la profundización, las imágenes exclusivas de la primera visita de una delegación de la Santa Sede a Alepo, la martirizada ciudad siria tras el fin de las hostilidades. El reportaje es de Alessandro Di Bussolo. Primero, la devastación de 4 años y medio de guerra que han puesto de rodillas a Alepo, capital económica de Siria, antes del conflicto entre los rebeldes y el gobierno de Assad. Después, la llegada al campo de refugiados de Jibrine, el recibimiento alegre y entusiasta de los numerosos niños que han encontrado aquí un refugio, procedentes de la ciudad y de toda Siria, muchos de ellos sin uno de los padres e incluso huérfanos. Son imágenes de la primera visita de una delegación de la Santa Sede a esta martirizada ciudad siria desde el fin de las hostilidades. La dirige el recién creado cardenal Mario Senari, nuncio apostólico en Siria, acompañado de Monseñor Gianpietro Daltoso, secretario delegado del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral. Una delegación que ha llevado a Alepo durante 5 días, del 18 al 23 de enero, la solidaridad y cercanía del Papa a las comunidades cristianas y musulmanas heridas por la violencia durante 5 años. Está con nosotros Monseñor Daltoso. Hay todavía dificultades en el suministro de agua, en el servicio de electricidad. La vida es muy cara, por lo que decimos que las consecuencias de la guerra siguen todavía, aunque gracias a Dios la fase de conflicto auténtico y verdadero ha concluido. En el curso de la visita, la delegación ha inaugurado un centro de ayuda humanitaria y distribución de alimentos dirigido por Cáritas en el barrio de Anano, en la zona este ocupada por los rebeldes, donde la población es musulmana casi en su totalidad. Se ha reunido con el muftí de Alepo y ha visitado la gran mezquita. En la iglesia latina de San Francisco, recibidos por el párroco Ibrahim al-Sabag, el cardenal Senari y Monseñor Daltoso se reunieron con la comunidad y participaron en la fiesta de las familias con parejas que celebran el aniversario de matrimonio, una representación viva de la comunidad cristiana de Alepo. Una comunidad puesta a prueba, pero he de decir también una comunidad que he visto fuerte en algunos aspectos, unida y también dispuesta a volver a ponerse en pie, a ponerse de nuevo en camino después de todo este sufrimiento. He visto muchas iniciativas hermosas sobre el terreno puestas en marcha por las mismas comunidades cristianas o sus pastores, no solo para su sustento económico, sino también para la formación espiritual. Además, naturalmente, las grandes actividades humanitarias que está realizando Cáritas en Alepo. Oltre chiaramente alle grandi attività umanitarie che sta svolgendo per esempio Caritas Aleppo. Quindi todo esto es posible también gracias a la ayuda exterior, pero sobre todo porque hay recursos internos y personas dispuestas a hacerlo. En la misma iglesia de San Francisco, la delegación de la Santa Sede participó en una oración ecuménica con motivo de la Semana por la Unidad de los Cristianos, estando presentes los representantes de todas las comunidades cristianas de Alepo. Después, verificó las condiciones de algunas instalaciones hospitalarias católicas. En una de ellas, acompañados por el personal médico y las religiosas que prestan allí sus servicios, los enviados del Papa oraron ante un crucifijo elaborado con las balas disparadas contra el hospital y admiraron un pesebre con una explicación en árabe, también con las balas utilizadas, que rezaba paz en Siria. Cominciare a guardare anche per il futuro. Stiamo individuando 2 fasce o 2 ambiti. Tenemos que empezar también a mirar el futuro. Estamos indicando 2 ámbitos que son importantes, que son la sanidad, para lo que se está pensando un proyecto un poco mayor para Siria, ponerlo en pleno funcionamiento en hospitales católicos, y diría también que un campo fundamental es la educación. Mi sembra che un campo fondamentale sia l'educazione. Hay muchísimos niños a los que también hemos visto, pero también muchísimos niños que necesitan ser educados, ir a la escuela y ser formados como hombres, porque esta es la clave del futuro.
No podemos pensar en una Siria en el futuro si no somos capaces de ayudar a educar a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Quiero retomar aquí las palabras del nuncio apostólico que decía: no se trata solo de reconstruir las casas, sino que se trata también de reconstruir los espíritus, las almas. Y pienso que ahí la Iglesia Católica, a través de sus organismos, sus instituciones, puede ofrecer una contribución determinante. El miércoles pasado, en el aula Pablo VI, el Papa Francisco habló de la esperanza cristiana, que es la esperanza de la salvación. El yelmo que hay que llevar en la cabeza, escribía San Pablo, en las pruebas y en los momentos difíciles de nuestra vida. Ante la pérdida de personas queridas y la fragilidad que genera, el pontífice exhortó a vivir en la certeza de la resurrección con un corazón humilde y pobre, porque solo un pobre sabe esperar. El que ya está lleno de sí y de sus posesiones, finalizó, no sabe poner su confianza en nadie que no sea él mismo. El domingo pasado, el Papa, en el Ángelus, en la Plaza de San Pedro, recorriendo el Evangelio de las Bienaventuranzas, recordó que el cristiano pobre de espíritu no pone su confianza en sí mismo, escucha con respeto y no se obstina en sus propias opiniones. Alaba a Dios porque el mundo creado por su amor es una bendición. Después del rezo del Ángelus, el Papa recordó a las numerosas personas afectadas por el terremoto y temporal en Italia Central, exhortando a las instituciones a ayudarles de todas las maneras. Por favor, concluyó, que ningún tipo de burocracia les haga esperar y sufrir más. El miércoles pasado, en la Basílica de San Pablo Extramuros, el coro de la Abadía de Westminster participó en las vísperas del final de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Es de Bárbara Castelli. El pentagrama puesto al servicio del diálogo también entre cristianos, continuando una fructífera colaboración con la Capilla Musical Pontificia Sixtina. El pasado 25 de enero, solemnidad de la conversión de San Pablo Apóstol, el prestigioso coro de la Abadía de Westminster participó en la celebración de las vísperas como conclusión de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Un momento de comunión y de compartir, como nos cuenta Monseñor Máximo Palombella, maestro director de la Capilla Musical Pontificia Sixtina. Ciertamente mucha profesionalidad vivida juntos y mucha sana amistad y cordialidad. Muchas cosas, muchos acontecimientos histórico-políticos que pueden haber separado la cristiandad de cualquier manera. Encontrar puntos de coincidencia en el trato común de las fuentes comunes. Yo siento que para hacer música a un cierto nivel y con seriedad es necesario tener fuentes. Y estas fuentes son comunes a nosotros, no son comunes con los anglicanos, también son comunes a los luteranos y a los ortodoxos. Este aspecto profesional, esta opción de cultura, nos permite ser vehículo de diálogo. La cultura es un gran vehículo de evangelización. Es necesario saber realizar opciones de cultura y continuar en estas opciones, porque ellas son las que nos permiten nuevos caminos de unidad. La Capilla Musical Pontificia Sixtina, además de acompañar las celebraciones que preside el Papa, representa una realidad profesional que dedica mucho tiempo al estudio e investigación respecto a la liturgia diseñada por el Concilio Vaticano II, además de cultivar relaciones con otras entidades musicales internacionales. Todos los años tenemos una gran cita ecuménica. Teníamos una, ahora tenemos dos. Pero sí que puedo decir, la gran cita ecuménica que comenzó ya con el Papa Benedicto en 2012 es la de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo en junio, cuando un prestigioso coro no católico se une a la Capilla Sixtina
para cantar en la celebración eucarística en la Basílica. El día antes, además, se ofrece un concierto al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede y a los superiores de la Curia Romana en la Capilla Sixtina, donde se interpreta el mejor repertorio de la confesión cristiana huésped en este concierto y también en la celebración eucarística. Todos los años está esta gran cita. Este año, en el contexto de las celebraciones por el aniversario de la Reforma Luterana, tendremos el coro de Múnich. Está previsto trabajar el año que viene con los anglicanos, probablemente con la Capilla Real de Buckingham Palace. Probablemente en 2019 trabajaremos con el coro de Santo Tomás de Nueva York, saliendo de Europa. Son siempre grandes citas con coros no católicos muy prestigiosos. Poco a poco en el transcurso de estos años se ha creado una red de relaciones. Y esta red de relaciones que nos permite ver y realizar proyectos que incrementan siempre este camino de unidad. La semana pasada se presentó el libro de Carlo Di Cicco, subdirector emérito del Observatorio Romano, titulado Cuba entre Francisco y Obama. Nos habla de ello Benedetta Capelli. Levadura para fermentar las sociedades más desarrolladas y para favorecer el desarrollo sostenible o experiencia destinada a ser reabsorbida por los mercados y la economía mundial. De esta mirada sobre Cuba parte el libro que ha escrito Carlo Di Cicco, subdirector emérito del Observatorio Romano, que se presentó en la Universidad Lateranense. Cuba entre Francisco y Obama, escrito antes de la llegada del Papa a la isla caribeña el 19 de septiembre de 2015, está compuesto por 16 entrevistas a expertos y protagonistas de la vida cubana en distintos sectores como el arte, la política, la salud, la educación, la religión, dando voz en esta última sección al cardenal Jaime Ortega, antiguo arzobispo de La Habana, y al cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado emérito. Un único y sutil hilo une para Carlo Di Cicco al hasta hace poco huésped de la Casa Blanca y al actual pontífice. Francisco y Obama, en mi opinión, están unidos en la esperanza de que se cree un mundo distinto y más justo que el actual. Mientras que Obama da indicaciones de contenido, Francisco da indicaciones de base, de método. Sus funciones son distintas, pero estas dos funciones convergen en el pensamiento de que un mundo más justo es posible para superar las actuales y gravísimas dificultades que laceran la Tierra. Por un mundo nuevo se lee en la cubierta del libro y, en efecto, el deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba después de más de 50 años representa una página fundamental para el futuro de la isla, liberada del bloqueo económico impuesto como arma de solución del contencioso entre las partes. Es innegable para el autor que el papel de Francisco ha favorecido el entendimiento. El Papa ha señalado en el diálogo y en la igualdad de la dignidad de los dos países el camino para superar una fase que ya no se adecúa a nuevos tiempos en este mundo, un papel que también reconoce el embajador cubano ante la Santa Sede. Indudablemente, los últimos 18 meses hasta diciembre de 2014 fueron los más fructíferos, y esto se reconoció el mismo día en que nuestro presidente Raúl Castro hizo el anuncio y dio las gracias al Vaticano por el papel realizado y especialmente por el papel del Papa Francisco en este proceso. Del Vaticano y especialmente el papel del Papa Francisco. Las relaciones entre Cuba y la Santa Sede han evolucionado a lo largo de los años hacia una dimensión de gran respeto, una dimensión madura. Cuba como escenario del histórico encuentro entre el Papa y Kirill, patriarca ortodoxo de Moscú y de toda Rusia, en febrero de 2016. Otra página nueva de las relaciones entre las iglesias, signo de que la isla se ha encontrado en poco tiempo en un puesto distinto en el tablero internacional. Carlo Di Cicco. Fue la gran genialidad de Francisco que quiso cumplir el deseo que pronunció Juan Pablo II.
que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. Así, él hizo sencillamente este puente, porque entendió esta apertura entre dos interlocutores que podían comprenderse, dos interlocutores que tenían lo humano que les une. También el Estado de la Ciudad del Vaticano tiene su planta ecológica inaugurada hace poco para la recogida selectiva de los residuos producidos por todos los organismos de la Santa Sede. El reportaje es de Andrea Matsuka. Respetar el medio ambiente y sus recursos significa también comprender que los desechos han de transformarse en un valor. Aunque con limitada extensión territorial, grande es el esfuerzo con el que el Estado de la Ciudad del Vaticano está favoreciendo desde ya hace años la recogida selectiva en sus numerosas oficinas y en las viviendas de los residentes. Con el fin de mejorar el servicio, se ha inaugurado recientemente en la Torre San Juan la planta ecológica del Vaticano. Una zona que de momento trabaja exclusivamente en la recepción de embalajes de papel y cartón destinados a instalaciones de almacenamiento. Nuevos medios tecnológicos y contenedores de última generación se integran así en el proceso de recogida y clasificación de los distintos tipos de desechos. También en el interior de las murallas leoninas. Está con nosotros Domenico Ambrifi. Actualmente, en esa área, que está en fase de experimentación, hemos puesto el cartón prensado y el cartón en balas. Esto hay que elaborarlo y depositarlo en los contenedores adecuados y después trasladados a la planta de almacenamiento. El destino de esta zona es el de transformarla en una auténtica y verdadera planta ecológica a todos los efectos, trayendo aquí, además de los materiales que ve, también hierro, aluminio y todos los demás componentes, incluidos los fármacos especiales y los residuos especiales que depositaremos en una zona adecuada. A la espera de la potenciación de la planta ecológica, la recogida de estos materiales junto al plomo, los residuos líquidos y los componentes electrónicos adecuadamente desmontados se produce en otras dos zonas de la Ciudad del Vaticano, la zona llamada de la Vignasia o de la Molazza. Son dos zonas de complemento de que disponemos, una reservada a todo lo que son materiales peligrosos, en la otra tenemos una zona donde hay escombros, madera, hierro, y los arbustos de distintas podas que recogemos junto con la leña para quemar o bien la que estamos almacenando y preparando para la venta. La legna da ardere o che quella anche questa stiamo praticamente già da adesso stoccando e preparando per la vendita. Digamos que recogemos el material de todas las instancias de la Santa Sede. Ellos lo llevan a nuestros puntos de recogida y en el mismo punto el personal especializado lo separa y almacena. Al material se le da un código de referencia específico en base al cual se realizan las certificaciones y el material se lleva a las plantas de almacenamiento. Una actividad diaria de recogida y almacenamiento conforme a los estándares internacionales. Los 42 trabajadores del Servicio de Jardines y Limpieza Urbana de la Ciudad del Vaticano devuelven así el material al medio ambiente, transformando los residuos en preciados recursos.